Saludos, maestra y compañeros. Mi nombre es Luceni Santos y en esta oportunidad mis compañeras y yo les vamos a exponer sobre la unidad número 6 del libro, la cual se titula Razonamiento pragmático. Para introducir el tema debemos saber que la habilidad de razonar es fundamental en nuestra vida cotidiana. Muchos de los juicios que emitimos y las decisiones que tomamos dependen de nuestra capacidad para elaborar una inferencia. Esto es para obtener una nueva información a partir de determinados supuestos o informaciones previas. En efecto, debemos saber que las habilidades inferenciales no son exclusivas de la investigación científica o del ámbito profesional, como cuando un médico decide un tratamiento idóneo, sino que también todos derivamos las conclusiones a partir de las informaciones básicas de la cual disponemos. Por ejemplo, cuando tomamos la decisión de por quién votar, o qué tipo de coche comprar, o también qué carrera estudiar. La psicología del razonamiento básicamente se centra en su interés, el cual es estudiar los procesos del razonamiento. En este capítulo presente van a ver cómo abarcamos el tema en sí. Nos centraremos en las alternativas teóricas que han contemplado la importancia de los factores pragmáticos del razonamiento humano. En primer lugar, van a ver las conceptualizaciones de estos planteamientos dentro de los principales enfoques teóricos propuestos por la psicología del razonamiento. A continuación, siguiendo con el objetivo de la exposición, van a seguir viendo una introducción del tema y se contrastarán las características del razonamiento cotidiano, que básicamente viene siendo el pragmático o informal en el razonamiento formal. En segundo lugar, se expondrán las teorías que definen los mecanismos del razonamiento específicos de dominios y teorías de esquema. También van a ver por último la revisión de los planteamientos teóricos que han pretendido explicar la sensibilidad de nuestro razonamiento en factores lingüísticos y factores. Para iniciar con los temas de la exposición, vamos a hablar de las aproximaciones teóricas del estudio del razonamiento humano. La investigación sobre razonamiento en psicología se remonta a los trabajos pioneros del señor Binet en el año 1886. En los primeros estudios que se realizaron fueron utilizados los problemas de razonamiento deductivo para medir lo que fue la capacidad intelectual y para diagnosticar y obviamente distinguir grupos clínicos con trastornos de pensamiento. El objetivo de estas líneas de investigación era contrastar las destrezas inferenciales de los sujetos experimentales en la solución de distintos problemas con los sistemas normativos de la lógica formal. En este planteamiento se tuvo muchísimos aspectos positivos porque la lógica actuó como heurístico, proporcionando lo que fue el desarrollo de un buen número de investigaciones empíricas, pero también trajo una serie de consecuencias no deseables prácticamente. Estas fueron tres, las cuales voy a mencionar. Pero también este estudio trajo una serie de consecuencias no deseables, las cuales fueron el surgimiento tardío de los modelos teóricos explicativos en las diferentes áreas del razonamiento y también el debate teórico centrado en la racionalidad humana. También mencionando que trajo el retraso del desarrollo de las teorías generales sobre el razonamiento. El razonamiento formal es equivalente en cierto modo a un razonamiento matemático conceptual necesario, deductivo, algorítmico, basado en la forma del argumento y básicamente académico. Al contrario del razonamiento informal, el cual no es para nada matemático o no cuantitativo, tampoco empírico, contingente, no deductivo, heurístico, basado en el contenido de las premisas y conectado con el razonamiento cotidiano. Debemos mencionar que se pueden llevar a cometer varios errores y sesgos en el razonamiento, los cuales son reconocidos en el año 1989 y son tres tipos de errores, los cuales son errores formales o falacias lógicas, falacias informales y errores de modelación o simulación mental de la situación. Saludos, mi nombre es Esther Vargas Burgos, matrícula 100, 522, 124 y le voy a estar dando continuidad al tema. Teoría de esquemas. Se han planteado teorías generales, según las cuales las personas utilizamos esquemas de razonamiento pragmático para así resolver tareas tanto de razonamiento deductivo. Lehman, Lemport y Nisbet resumen las características comunes de estas teorías, las cuales son las siguientes. Estos son sistemas de reglas altamente abstractas, suponen un nivel intermedio de explicación, ya que no son independientes de los tipos de relaciones y objetivos, como lo son los sistemas sintácticos de reglas formales.
No son reglas específicas de contenido, sino principios generales que se aplican a dominios concretos. No coinciden en el papel que le atribuyen al conocimiento en el razonamiento cotidiano con los enfoques teóricos centrados en la recuperación de las experiencias específicas desde el punto de vista de lo que es la memoria. Y estas creen que el razonamiento cotidiano puede mejorar por medio del entretenimiento formal con esquemas de razonamiento pragmático. ¿Qué es un esquema? Los esquemas son estructuras de conocimiento que guían al sujeto, que comprende en sus interpretaciones, expectativas y atención. Los términos que se han utilizado para referirse a los distintos tipos de lo que son los esquemas, por ejemplo, guiones, estereotipos, macroestructuras, marcos, entre otros, son diversos. Sin embargo, los esquemas tienen una serie de características comunes, las cuales son las siguientes. Los esquemas son representaciones del conocimiento de diferentes niveles de abstracción, tienen un sistema de organización jerárquico y además de esto también contienen variables. Otras características de los esquemas son que su activación supone el emparamiento de la información que se está procesando a través de los procesos activos, de abajo arriba, guiados de los datos, y de arriba abajo, guiados conceptualmente. Thorndike resume las características comunes de los esquemas en las siguientes, que estas son una serie de estructuras de conocimiento organizadas en la memoria que derivan de la experiencia pasada y que pueden ser recuperadas para guiar la comprensión y la memoria. Teoría de los esquemas pragmáticos de Shen y Loic. Shen y Loic formularon la teoría de esquemas pragmáticos para explicar la influencia del contenido en el razonamiento condicional. Proponen que nuestro razonamiento cotidiano está guiado por un conjunto de reglas sensibles al contexto y específicas de ciertos dominios. Estos son llamados los esquemas pragmáticos. Esta teoría predice que la ejecución de una tarea de razonamiento se facilita cuando el problema permite al sujeto evocar determinado esquema pragmático, y cuando éste posibilita respuestas que encajen con los de la lógica formal. Por lo tanto, los errores pueden deberse a uno de los siguientes factores. Los problemas no permiten el emparamiento con un esquema pragmático. Las inferencias generales por el esquema disponible no están conformes con los de la lógica formal. Críticas a la teoría de los esquemas pragmáticos. Varios autores tienen una posición crítica en relación con la teoría de los esquemas pragmáticos. A continuación, yo les voy a presentar algunos de esos planteamientos críticos. La primera es los esquemas pragmáticos versus efectos de presentación de la tarea. Jackson y Gris argumentaron que el efecto facilitador en la teoría de selección de Watson no se debía a la utilización de esquema pragmático, sino a lo que es la combinación de dos factores de la presentación de la tarea, los cuales son la utilización de negativas explícitas en las tarjetas no P y no Q, y la presencia de un contexto adecuado que facilitaba la comprensión de la violación de la regla, lo cual permitía un procesamiento más analítico. La siguiente es esquemas pragmáticos versus lógicas deónticas. Martello y Over se argumentaron que la facilitación de las reglas que implican permisos y obligaciones se puede obtener, o mejor dicho, se puede explicar mejor a partir de lo que es la lógica deóntica. Los autores llegaron a la conclusión de que la teoría de los modelos mentales podía explicar mejor el razonamiento deóntico que la teoría de los esquemas pragmáticos, si bien necesitaba incorporar el concepto de utilidad subjetiva. La última son los esquemas pragmáticos versus efectos de perspectiva. Gigerenzer y Hugh estudiaron el efecto de la perspectiva en el razonamiento condicional.
Los resultados de su experimento indicaron que la mera formulación de una regla como permiso u obligación no es suficiente para mejorar la ejecución en la tarea de selección. Ellos llegaron a la conclusión de que el factor crítico en la facilitación del contexto no es semántico, sino que este es pragmático. Se trataba, de nuevo, de resultados difíciles de explicar desde la perspectiva de la teoría de los esquemas, que no se incluían, la cual no incluía ningún efecto en la perspectiva. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Josefina Guzmán y yo le estaré hablando sobre la teoría del contrato social. Cosmide y Tobey en 1989 plantearon una alternativa a la teoría de esquemas pragmáticos. Como el enfoque de esquemas es una teoría específica de dominio, pero frente a ese planteamiento de dominio centrado en regulaciones de contexto social, se aproxima al razonamiento desde la perspectiva de la evolución. La cooperación entre dos o más individuos es para beneficios mutuos. Rara biológicamente está presente en toda la evolución de la especie humana y constituye una necesidad para la vida ecológica y histórica. Contrato social versus esquemas pragmáticos. El planteamiento de Cosmide pasó por un intenso debate. La primera opción vino de Chen y Holyoake, quienes consideran que los costos y los beneficios de la teoría del contrato social pueden influir tanto como en casos particulares de las acciones y las precondiciones de los esquemas de permiso. La cuestión del sesgo en el razonamiento pragmático. Evans, en 1993, considera que las tres cuestiones principales en las que se encuentran las diferentes alternativas teóricas en el razonamiento son la competencia, el contenido y el sesgo. La teoría de procesos heurísticos analíticos de Evans. Evans, en 1994, propuso que el concepto clave para explicar la atención selectiva del sujeto a cierta información mientras resuelve una tarea de razonamiento, mientras que una tarea de razonamiento es de la relevancia. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera que le dará una breve conclusión del tema. Gracias. Bueno, hasta aquí abarca nuestra exposición. Hemos revisado los enfoques teóricos que tratan de explicar el razonamiento pragmático. Por una parte, las teorías centradas en explicar la cuestión del contenido del razonamiento, la teoría de los esquemas pragmáticos y la teoría del contrato social, y ambas se especificaron en su dominio. Esperamos que haya sido de su agrado. Fue un placer presentarles nuestro tema de exposición. Hasta una próxima.